hermanos, Dios bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar en este día lluvioso, estar en su casa, en su presencia, adorándole, dándole gloria. Y es hermoso ver la providencia del Señor, que aunque hasta cierto punto preparado, en cierto orden, pero ver cómo todo encaja hacia la predicación, cómo todo apunta hacia la predicación desde la escuela dominical, que si estuvieron aquí, déjenme decirles que fue una excelente introducción a lo que veremos en esta mañana, y los cantos también, los cantos apuntando a esta preciosa verdad que estaremos estudiando en esta mañana. Y les pido que me acompañen, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, ya para concluir este capítulo. Romanos capítulo 11, estaremos leyendo en esta mañana de los versículos 33 al 36. Llegando a esta preciosa doxología, Romanos capítulo 11, comenzando desde el versículo 36. Dice la palabra de Dios en esta mañana: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Padre Dios eterno, tuya es toda honor, toda gloria, toda honra. A ti te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la gloria por toda la obra que tú has hecho. Hermoso pasaje nos encontramos en esta mañana. Te pido que me uses, tu Espíritu Santo sea en cada mente, en cada corazón, y queremos darte gloria. Permítenos aprender de este pasaje, Señor, y háblanos nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Hablaba con mi esposa en una ocasión acerca de cómo a veces nos gusta pintar ciertas historias de héroes. Y hablando de una historia particular, le contaba de cómo el héroe principal se muere en la última batalla contra el enemigo. Después de matar al que le quitó todo, le arrebató todo lo que tenía, muere por las heridas de esa última batalla. Y puede sonar trágico y triste una historia así, incluso puede a lo mejor ser algo fuera de lo común, pero hay una mejor historia que esa, que es difícil a veces de concebir. Una donde el héroe muere para salvar a sus enemigos y rescatarlos de su terrible destino. ¿Se pueden imaginar una historia así? ¿Quién iba a querer leer una novela sobre eso? No, el malo es el que tiene que morir y pagar por sus crímenes. El héroe debe de rescatar a los inocentes y vencer al mal. Esa es una historia que vende. Y podemos imaginarnos muchas historias distintas. Pero una historia donde el héroe principal tiene que morir para salvar al enemigo es raro. No parece inspirar. Pero aquellos que hemos creído en una historia así, es la luz de nuestra esperanza. Que Cristo, el héroe más grande y maravilloso, no vino con superpoderes, no vino con huestes de ángeles para hacer su reino. Él vino para morir por sus enemigos naturales, para pagar por sus crímenes contra el Dios Altísimo y traerlos a Él como un solo pueblo. Es la historia del Dios hombre que se convirtió en el Salvador del mundo, y por eso se le concedió toda autoridad para gobernar el universo y ser ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de eso se trata el mensaje del Evangelio. El justo muriendo por los impíos. Y Pablo, por toda la carta a los romanos, hasta este capítulo 11, nos ha llevado por todo el Evangelio. Desde lo más básico hasta lo más profundo. Desde la verdad más simple hasta la verdad más compleja del Evangelio.
Este libro, esta carta a los romanos es el ABC o la enciclopedia soteriológica donde Pablo detalla todos los elementos y el orden de la salvación de Dios. Es el evangelio explicado desde una perspectiva humana y desde una perspectiva divina. Nos ha ido llevando por el monte Everest hasta la cima del conocimiento de la salvación en Cristo, donde Dios, a través de Cristo, salva pecadores, justificándolos sin convertirse él mismo en una abominación. Porque Proverbios 17:15 nos dice, Dios mismo, su palabra, en Proverbios 17:15, dice, el que justifica al impío es abominación al Señor. Pero eso es precisamente la gloriosa verdad que es revelada en el Evangelio. Que todos somos pecadores, todos son pecadores y todos son gratuitamente justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y eso es lo que Pablo ha explicado, el Evangelio de acuerdo a la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y por toda la carta vemos, desde el capítulo 1 al 4, que nos habla de la justicia de Cristo que es necesaria para la salvación. De los capítulos del 5 al 8, nos habla de la justicia de Cristo aplicada a nosotros, sus razones y sus efectos. Del 9 al 11 es la justicia de Dios vindicada. Y después veremos de los capítulos 12 al 16, es la justicia practicada en el creyente. Y al haber concluido toda su presentación teológica en este capítulo 11 con respecto a la justicia, a la elección de Dios y a la misericordia universal de Dios, que entonces ahora procede este magnum opus de alabanza, donde no puede más que sorprenderse y adorar la sabiduría infinita de Dios por este magnífico plan de salvación. Esta magnífica obra de salvación que Dios diseñó, que orquestó en Cristo para la salvación de su pueblo escogido de entre todas las naciones. Esta poderosa doxología concluye entonces la exposición teológica de Pablo, que comenzó desde el capítulo 1 y ahora lleva nuestros corazones a una adoración humilde. Es un pasaje que magnifica la absoluta soberanía de Dios, sabiduría y gracia de Dios al salvar a pecadores que no merecían absolutamente nada. Pecadores incapaces de hacer algo. Y ese es el tema central de este pasaje. Que solo Dios es digno de toda la gloria. Es al contemplar lo maravilloso y lo magnífico del plan redentor de Dios, estando abrumado por la grandeza de Dios, que en un momento de asombro explota en adoración en ese texto. Vamos a imaginar a Pablo estar dictando esto, estar pensando en estas verdades y estar diciendo y hablando y de repente, ¡oh, profundidad de las riquezas! Una adoración asombrosa. Y dice el versículo 33, ¡oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Observen esa expresión de asombro y adoración. Dice, ¡oh! Esto no es algo pensado o premeditado. Es algo que espontáneamente salió del corazón del apóstol al contemplar lo asombroso del plan de salvación. Es como Dios, quien es quien ama, quien elige, quien predestina, quien llama, quien justifica y que también glorifica. Primero tenemos esta palabra que dice, oh, profundidad. Esta profundidad no está pensando en algún pozo donde a lo mejor te puedes asomar y apenas ver el agua. O a lo mejor, si lo pasamos a tiempos modernos,
No está pensando en un edificio de 60 pisos, estando en la cima, donde a lo mejor muchos pudiéramos asomarnos y decir, ¡oh, profundidad! Esta profundidad se refiere a lo ilimitado. Tiene que ver con algo que es de una magnitud insondable, que no puede ser medida bajo ninguna habilidad humana, ni de toda la creación. Porque alguien puede decir algo así: Dios es tan grande como el universo. Y no. Dios es más grande que todo el universo. De hecho, el universo está limitado y Dios es ilimitado. Vamos a pensar, el conocimiento de Dios es tan profundo como el amplio espacio del universo. Y no. El conocimiento de Dios trasciende lo amplio del espacio, porque aún el espacio del universo está limitado. Y esta profundidad tiene que ver con algo ilimitado, vasto. Profundidad. Y aquí vemos tres cosas con respecto a lo que califica esa profundidad. Son tres cosas distintas que son en relación a quién es Dios. Y podemos separar esta frase así: profundidad de las riquezas de Dios. ¿Riquezas en qué sentido? Siendo que acaba de terminar su diserción del Evangelio con una asombrosa verdad, con la misma que comenzó. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. En cuanto surge esta adoración, podemos entender que está hablando de las riquezas de todo lo que proviene de Dios. Y es como Pablo usa este término generalmente. En Romanos 2:4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Las riquezas de su bondad que te guían al arrepentimiento. Romanos 9:23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia, es decir, la gloria revelada por su misericordia. Las riquezas. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, donde proviene nuestra redención. Efesios 2:7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad, su gracia, su misericordia, su gloria, todo en relación a la salvación. Esas son las riquezas de Dios, que son reveladas y provistas a los hombres para la salvación de pecadores. Los muertos y pobres espiritualmente son enriquecidos por la abundancia de lo que Dios da para nosotros en Cristo. Son esas riquezas de Dios, de su bondad y amor, que todo se nos es dado para nuestra salvación. Es de las riquezas de Dios que procede la salvación de los hombres y no de la fe. Como veíamos también en la escuela dominical, no de la fe, ni de las obras, ni del deseo, ni de la religión, ni de la etnia. Es solo de las abundantes riquezas de Dios para con nosotros en Cristo. Profundidad de las riquezas de Dios. Pero también dice una segunda cosa: profundidad del conocimiento de Dios. Aquí podemos ver claramente la exhaustividad del conocimiento de Dios. Es decir, que Dios lo sabe todo, o que es omnisciente. Omnisciencia, todo conocimiento. Su conocimiento es tal que es incomprensible. Es un conocimiento supremo que conoce a todo nivel, incluso a uno no visible por el hombre, tanto microscópicamente como macroscópicamente. Él conoce todo lo que está sucediendo y cómo está sucediendo en la estrella más grande del universo. Incluso cada estrella del universo, dice la Escritura, que Él la conoce por nombre.
por nombre. El hombre no puede contar las estrellas y Dios a todos les ha puesto nombre. Asombroso. Conoce la actividad del átomo y del quark, de todo el universo. Y lo conoce al instante, en cualquier tiempo de la historia y sin esfuerzo. Y aún más, Él conoce cada pensamiento de todo ser humano. Conoce sus intenciones, sus sentimientos y las consecuencias de todo eso. Y por esto es, por lo que Dios conoce el fin desde el principio. Él tiene todo el conocimiento, absolutamente de todo. No hay ningún aspecto, ni consecuencia, ni decisión libre, ni nada de nada que Dios no conozca. Porque Dios todo lo conoce al instante y sin esfuerzo. Él tiene un entendimiento perfecto de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Y cuando Dios toma una decisión, está basada en ese conocimiento perfecto. Y eso es lo tercero que vemos aquí. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. Ahora, sabiduría no tiene que ver con conocimiento. Vemos a alguien que sabe mucho y decimos o lo llamamos sabio. Pero sí están relacionadas de esta siguiente manera. La sabiduría es la manera en la que se usa el conocimiento. Imaginen ver el universo, reconocer el asombroso diseño en el universo, tener toda la evidencia científica de todas las maneras posibles, toda la evidencia de un diseñador, de un creador, y decir, todo fue un accidente. Esto es ser necio y no ser sabio. Tienen el conocimiento, pero no la sabiduría para aplicar el conocimiento. Todos se creen sabios porque tienen el conocimiento. Pero tener el conocimiento y aplicarlo son dos cosas distintas. De la misma manera que puedes saber mucho, por ejemplo, acerca de carros, pero subirte a manejar uno es una experiencia totalmente distinta. Puedes tener el conocimiento doctrinal correcto, pero si no tienes la práctica, tampoco sirve. Un sabio es alguien que toma la información, el conocimiento y la usa de la mejor manera, creando el mejor posible resultado. Eso es sabiduría. Eso quiere decir que Dios, teniendo un conocimiento vasto e infinito, Él aplica su conocimiento de la mejor manera posible. Todo lo sabe y eso lo sabe usar de la mejor manera para el mejor resultado posible. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo podemos combinar estos tres? Hay una teoría filosófica del multiverso. Que hay una máquina, supuestamente una máquina, que genera posibles multiversos. Y que de alguna manera, de uno de esos multiversos salió la vida. Pero puede haber otros multiversos que a lo mejor también posean un tipo de vida. A lo mejor en algún multiverso hay un Jorge McFarlane por ahí que está llevando a México a la Copa Mundial. Bueno, esta teoría, tonta como es, habla de mundos posibles, de posibilidades, múltiples universos con distintos valores que posiblemente pudieran producir vida. Bueno, Dios en sus riquezas, conocimiento y sabiduría tan profundas como son, Él conoce todas esas posibilidades. Él conoce cada supuesto posible multiverso sin un generador de multiversos. Y Él creó el mejor universo posible al instante y sin esfuerzo. Asombroso. Todas las 300 y tantas constantes universales de este universo que lo mantienen siendo como es, fueron finamente bien calculadas y establecidas en la mente de Dios con una perfección inigualable. Además,
todas las posibles eventualidades o incluso decisiones libres de agentes terceros están dentro de todo ese conocimiento y sabiduría de Dios. No hay nada que pueda tomar a Dios por sorpresa. No hay ninguna otra mejor posibilidad de lo que Dios ha planeado y determinado. Sus abundantes riquezas y su perfecto conocimiento, usadas por su perfecta sabiduría, solo pueden producir resultados perfectos. Y la salvación que Dios estableció por la elección divina es la mejor manera posible. Así es la profundidad de la riqueza, sabiduría y conocimiento de Dios. Pero también tenemos aquí la incomprensibilidad de los juicios y de los caminos de Dios. Continúa el versículo 33. ¿Cuán insondables son sus juicios? Ahora aquí tenemos que entender a qué se refiere por juicios. Porque uno se puede ir con la idea de que está hablando de la justicia de salvación. O más particularmente por el juicio eterno de Dios, por el cual Él castigaría a todos los pecadores en el infierno. Hablando de un juicio literal. Pero la idea de Pablo tiene que ver con las riquezas, el conocimiento, la sabiduría. Y aquí está sobre ese mismo tema. Pero más en relación a la aplicación de eso. Es decir, eso tiene que ver con la sabiduría aplicada en los actos de Dios. Y va así. Sus riquezas, su conocimiento y su sabiduría son tan profundas que todas las obras de Dios son insondables e inescrutables, incomprensibles a la mente humana. Entonces esos juicios de los que habla son las decisiones de Dios. Cuando alguien toma una buena decisión, decimos, tiene buen juicio. Juicio en cuanto a escoger lo mejor, la decisión de ir por el mejor camino. Entonces, estos son los propósitos o los decretos de Dios a lo que se está refiriendo. Y dice aquí que son insondables. La palabra da la idea de que no pueden ser buscados, son inalcanzables. Como dice Salmos 36:6, tus juicios son como profundo abismo. Por más que piensas que estás entendiendo a Dios en por qué hizo lo que hizo, no es lo suficiente. Es inescrutable, insondable, inalcanzable. En otras palabras, está más allá de la investigación humana. Pero luego pasa a decir lo siguiente: e inescrutables sus caminos. Aquí caminos tiene que ver con lo que Dios hace. O más bien, en cómo Dios hace lo que hace. Sus caminos son las maneras que Dios ha decidido obrar. El trazar un camino te lleva a un destino. Es el camino o la forma de llegar a algo. Entonces nos habla de los métodos de Dios para cumplir sus propósitos y sus decretos. Ahí podemos ver la elección, o podemos ver que Dios usó la locura de la predicación y la fe para salvar a pecadores. Son los medios definidos por Dios para salvar. Esos son sus caminos. Y dice también que son inescrutables. Esa palabra es muy similar a la anterior, de hecho tiene la misma base. Denota algo similar. Aquí la idea más bien es algo que no puede ser buscado hasta el final. Es algo que está más allá del rastreo. Como intentar de seguir pisadas invisibles. Como las pisadas en la arena del mar. Vas caminando por la orilla del mar y vas dejando pisadas, pero luego viene la ola y las borra. Da la idea de algo que no puede ser comprendido totalmente. No podemos conocer hasta el fin sus caminos. Sus métodos para cumplir sus propósitos están más allá de la comprensión humana. Entonces, en última instancia, esto tiene que ver con las decisiones y los métodos que usó Dios para la salvación.
y que están más allá del razonamiento humano. Pero no quiere decir que es irracional, más bien es súper racional, al punto que está fuera de nuestro alcance finito. La mejor capacidad humana, el cerebro más inteligente, más capaz, está limitado. Y Dios es ilimitado en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Isaías 55, versículos del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Sus juicios y sus caminos son incomprensibles para la mente humana. Y es importante notar también esto. Esto tampoco quiere decir que son inconocibles. No quiere decir que no se pueden conocer. Porque Dios ha revelado su voluntad para nosotros. Y Dios quiere que nosotros conozcamos esa verdad. Los caminos y los juicios de Dios pueden ser conocidos, mas no comprendidos hasta el punto más alto. Porque podemos comprender la elección, que la fe es necesaria, pero ¿por qué es así? No podemos saberlo. De hecho, yo aún no puedo terminar de entender por qué Dios me eligió a mí. No lo puedo entender. Porque podemos saber y conocer que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y podemos entender también por qué Dios aborreció a Esaú. Pero jamás podemos comprender por qué Dios amó a Jacob. Sus juicios, sus pensamientos y sus caminos son incomprensibles. Pero luego Pablo nos lleva en esta adoración a contemplar un aspecto más. Versículo 34. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Aquí vemos tres preguntas retóricas. Estas son preguntas como las que hemos visto anteriormente en la carta, donde la respuesta está incluida en la pregunta. No se ocupa una respuesta. Entonces no son preguntas que necesiten una respuesta, se hacen más bien para informar o hacer pensar a la persona sobre ese aspecto. Se usan para enfatizar una idea, expresar una opinión o persuadir al oyente o al lector, para hacerlo pensar en eso. Y esas preguntas tienen dos propósitos. En primer lugar, nos invitan a considerar nuestras propias limitantes. Nuestras propias limitantes en cuanto a las decisiones y a las acciones de Dios. Porque nadie puede aconsejar a Dios. Nadie puede mejorar sus planes. Nadie puede poner a Dios como deudor. Si contemplas la realidad de quién es Dios y recuerdas que eres polvo de la tierra, ¿qué vas a andar diciéndole tú a Dios? Él no te necesita. Él no necesita. Pero en segundo lugar, nos invita a considerar la autosuficiencia de Dios y su soberanía para ejecutar sus decretos de la forma que bien le parezca. Estas preguntas enfatizan la independencia y la libertad de Dios para decidir y ejecutar sus planes. Y como Él es el ser más sabio, nadie puede aconsejar a Dios. Como Él es el ser más perfecto, nadie puede mejorar sus planes. Como Él es el ser más supremo y dueño de todo, Él no le debe nada a nadie. Y esto proviene del Antiguo Testamento. Isaías 40:13. Isaías 40:13. ¿Quién dio al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? Job 41:11. Job 41:11.
11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo del cielo, todo es mío. Todo es mío. ¿A quién le va a deber Dios algo? ¿Quién va a ser su consejero? Son preguntas retóricas. Y esto nos enseña que Dios no es un Dios de reacciones. No reacciona a la actividad humana como si dependiera de algo o esperara a la humanidad algo. No reacciona su salvación por la fe de personas que ni siquiera tienen la capacidad de creer. Él es quien inicia todas las cosas. Él es el autor y consumador de la fe. Todo es de Dios y Él puede determinar tomar un pedazo de masa y hacer vasos de honra. Y con el resto hacer vasos de destrucción. Es el argumento que Pablo da a favor de la elección en Romanos 9. Dios hace como Él quiere y no tiene que dar cuentas a nadie. Y más porque sus juicios y sus caminos son el mejor resultado posible por la profundidad de sus riquezas, sabiduría y conocimiento. Dios no necesita al hombre ni le debe nada para hacer algo por él. Más bien es Dios quien le da al hombre. Por lo tanto, la gracia de Dios no es obtenible. Es un regalo soberano que Él decidió dar a algunos. Pero el ser humano, en su corazón necio y orgulloso, ese plan no está bien. Yo tengo que poder colaborar con Dios. Dios tiene que ser un caballero y preguntarme a mí lo que yo quiero y dejarme a mí decidir. Debe ser mi fe la que determine mi salvación. Lo que hacen es decirle a Dios cómo es mejor hacer las cosas. Y como seres humanos nos encanta poderle decir a Dios cómo hacer las cosas. Aún tenemos esa tendencia de creerle a Satanás que podemos ser como Dios y entonces queremos darle consejos. Dios no necesita nada, ni nadie para ejecutar sus juicios y sus caminos que son perfectos y que resultarán de la mejor manera posible. Él es autosuficiente y Él es soberano sobre todo. Lo conoce todo y es dueño de todo. Pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí y muchos decretos como estos hay con Él. Job 23 del 13 al 14. Muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19, 21. No es tu plan, es el plan del Señor el que permanecerá. Dios tiene toda la capacidad, poder y soberanía en sí mismo para ejecutar todos los designios de su corazón y de su voluntad a la perfección. Él es suficiente en todo. Ahora quiero que observen los puntos que hemos visto hasta ahora de una forma distinta. El primer punto que observamos tiene que ver con quién es Dios, con respecto a sus riquezas, sabiduría y conocimiento. El segundo punto tiene que ver con lo que Dios hace, con respecto a sus juicios y a sus caminos. El tercer punto tiene que ver con la suficiencia y la capacidad de Dios para hacerlas. Y el último tiene que ver entonces que toda la gloria es de Él. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Esta es la explicación de todo lo anterior. Dice, ¿por qué? La razón. ¿Por qué? Es la razón de por qué solo Dios debe de ser adorado y solo Él debe de recibir toda la gloria. Porque toda la obra de salvación tiene que ver con el carácter de Dios, con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y la capacidad de Dios para ejecutar tal plan determinado desde antes de la fundación del mundo.
¿Qué otra conclusión puede haber? Sino que toda la gloria sea de Dios. Y Pablo lo explica así en esta doxología, dice, porque de Él, es decir, Dios es la fuente de todas las cosas. Todo proviene de Él. Tu cuerpo, Él mismo lo tejió en el vientre de tu madre. La vida que tienes, Él mismo te la dio. El aire que respiras, Él lo creó y te dio los pulmones que usas para respirar ese aire para que puedas vivir. Y también en el contexto, la salvación es de Él. Él es la fuente de nuestra salvación. Dice, por Él. Es decir, que Dios es el medio y el sustentador de todas las cosas. Todo es sustentado por Él. Tu cuerpo y el universo mismo siguen funcionando por su poder. Él sostiene todas las cosas como son y sin su poder las cosas dejarían de existir. Y también, en el contexto, la salvación es por Él. Él es el único medio para salvación. Y termina diciendo, y para Él. Es decir, que Dios es el fin y el propósito de todo. Todo es para Él. Tu cuerpo y tu vida misma son para darle gloria. El universo entero fue creado para su gloria. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Y también, en el contexto, la salvación es para Él. Él es la razón de la salvación. Dios te salva a ti para su propia gloria. Y Él está bien en hacerlo así. Y toda esa expresión que está usando aquí, esa expresión es un lenguaje similar a la que encontramos en Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Se fijan? En Él fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Colosenses capítulo 1 versículos 16 al 17. Y esa es una conclusión máxima de adoración. Porque debemos comprender esto. Una teología bíblica debe de llevarte a una adoración. La doctrina verdadera debe de llevarte a una doxología como esta. Una adoración así proviene del contexto de la elección y de la misericordia de Dios. Porque Pablo no estaba observando algún proceso natural o algo con respecto a la creación que lo había dejado maravillado. Él estaba contemplando el evangelio de la gracia por el cual somos salvos. Todo el plan de salvación descrito en esta carta. Y por eso, aquellos que no creen en la elección no pueden comprender la magnitud de esta adoración de Pablo. Porque en lugar de aceptar lo que Dios ha revelado, se preguntan, ¿por qué Dios elige? ¿Es eso justo? En otras palabras, eso equivale a ¿por qué Dios hizo lo que hizo y hace lo que hace? No pueden comprender. Si todo es de Él, todo le pertenece y Él puede hacer lo que quiera. Y si todo es por Él, quiere decir que todo debe girar en torno a lo que Él decida hacer. Y si todo fue creado para Él, por lo tanto, lo que Él haga debe de ser para su beneficio y para su gloria. La realidad es que si tú pudieras o tuvieras la capacidad para crear un universo de seres o agentes libres para que te amen, por razón y por lógica y posibilidad, y por lo tanto, por lógica hay posibilidad de que pueda haber una eventualidad de que te rechacen. Y a lo mejor me estoy metiendo en términos filosóficos aquí, pero sigan la idea.
La pregunta es, ¿para qué hacer tales agentes en primer lugar? Dios creó seres a su imagen para que pudieran tener comunión con Él, pero eran agentes libres, que podían tener o tomar decisiones libres. Tenían un verdadero libre albedrío. Podían escoger y escogieron el bien. Pero entonces entró Satanás, otro agente libre que también decidió desobedecer a Dios. Y la razón por la que desobedeció y se rebeló contra Dios es porque tenía él la máxima autoridad y poder entre todos los ángeles, y su orgullo pudo más al punto de creer que podía ser Dios. Y con esa misma mentira fue a convencer a la otra creación física, los humanos, de que ellos también podían ser como Dios al haber sido creados a su imagen. Y el asunto es que debemos ir más atrás y preguntarnos y reflexionar. ¿Por qué Dios creó al mundo? Dios era perfecto en la Trinidad y no necesitaba de nada más. ¿Por qué Dios permitió al hombre pecar? Si el hombre no hubiera pecado, todo sería perfecto. Analicemos un poco la lógica de los hechos aún más atrás. Porque el asunto del problema no fue el hombre. El hombre no pecó porque existió, sino que fue tentado por otro agente. ¿Por qué Satanás estaba ahí, en el huerto? Si Dios sabía que iba a tentarlos, ¿por qué no destruyó a Satanás en el momento que pecó? ¿Por qué tiene que ser destruido hasta el final? Aún más atrás de eso. ¿Por qué Dios creó a todos los ángeles iguales? Pero más bien, ¿por qué no creó a todos los ángeles iguales? Así ninguno sentiría la tentación de sentirse superior y Satanás no hubiera pecado y entonces nunca hubiera tentado a la humanidad. Como humanos, creemos tener la razón y pensar que nosotros lo pudimos haber hecho mejor, pero no. De ninguna manera pudiéramos lograr demostrar la gloria de Dios tal y como solo Él sabe hacerlo. Si Dios es omnisciente y sapientísimo y perfecto, ¿no crees que Él sabía todo esto? Que anticipó todo esto, que todo esto lo tenía dentro de sus cálculos y de sus planes y que de todas maneras lo permitió ser así. Dios no tiene por qué consultarte lo que hace, ni explicarte sus propósitos. Él no te debe explicaciones. Si lo que Él ha revelado no es suficiente, jamás nada lo será. Deja de cuestionar a Dios y maravíllate en el hecho de su sabiduría, que es más alta que los cielos, a los cuales tú no puedes llegar. Su sabiduría, que es más honda que el mar, el cual no puedes alcanzar sin morir. Es infinita, la cual no puedes ni siquiera tener una pizca de comprensión. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra su dimensión y más ancha que el mar. Job capítulo 11, versículos del 7 al 9. Todo estaba dentro del plan eterno de redención de Dios. Y para manifestar su gloria, Él manifestará su justicia y manifestará su misericordia. Una misericordia que está abierta para todo el mundo. Todo bajo el plan que Él ya había trazado y determinado, establecido desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Donde el Padre tomó un pueblo escogido por gracia para su Hijo. Dios el Hijo tomaría naturaleza humana en la persona de Cristo para morir por los pecados de ese pueblo y conseguir para ellos una justicia necesaria. Dios, el Espíritu Santo, aplicaría esa obra por la obra de regeneración en el corazón de cada una de esas personas de este pueblo en el tiempo adecuado. Este pueblo comprado y redimido por la sangre que Él mismo derramaría y asegurado por su poder y para su gloria.
para ser su pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, la Israel de Dios por siempre y para siempre. Amén. Y si tú has creído en Jesucristo, tú estás dentro de este pueblo. Tu nombre estaba escrito desde antes de que el mundo fuera creado. ¡Qué maravilloso! De Dios es la salvación de principio a fin. Él diseñó, ejecutó y Él mismo aplica esa salvación a quien Él quiere. Y dentro de ese pueblo estamos tú y yo, los que hemos creído en su nombre, por su inmensurable misericordia y gracia para con nosotros en Cristo. Toda la historia, la redención y la existencia misma fluyen de Él y regresan a Él. Toda la gloria es de Él. La gloria de Dios es el mejor resultado posible en el plan de redención y en toda la creación. Es necesario que Él tenga toda la gloria, porque Él es digno de todo poder, imperio, alabanza, honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. La fuente, el medio y el fin de todas las cosas es Dios. Solo Él es digno de toda la gloria. Termino con esto. Dios es el centro del universo, en quien, por quien y para quien giran todas las cosas. Pero tú, si estás sin Cristo en esta mañana, has quitado a Dios de ese centro y te has puesto en su lugar. Como si todo el universo girara a tu alrededor. Y déjame decirte que tienes un serio problema. Porque la gloria le pertenece a Dios, porque sin Él no existirías. La gloria le pertenece a Dios porque por Él estás aquí. La gloria le pertenece a Dios porque tu vida es para Él. Y déjame decirte que Dios va a glorificarse en ti aunque no creas. Porque si tú mueres sin Cristo, recibirás la justicia de Dios por la cual Él será glorificado, pero tú terminarás en el infierno. Pero si miras hoy a Cristo y reconoces que Él es el personaje más sorprendente y que toda la gloria debe de ser dada a Jesús, aceptando su obra, su sacrificio de expiación por nosotros y depositando toda tu fe y esperanza en Él, Dios glorificará su nombre por la misericordia que te mostró. Pero tú obtendrás por esa misericordia vida eterna. Amén. Qué gran diferencia el estar sin Cristo y en Cristo. Pero para Dios no hay diferencia, porque Él dará gloria a su nombre. No importa dónde termines, Él va a glorificar su nombre. Entonces ruégale a Dios. Ruégale a Dios en esta mañana que obre en ti, porque tú no tienes otra esperanza sin Él. Solo en Cristo hay salvación. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Comienza a poner a Dios en el centro de tu vida y adórale. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Padre y Dios eterno, Dios de toda gloria, ¿cómo no terminar postrados adorándote y dándote y rindiéndote todo honor y gloria, porque tú eres el Dios digno? Tú nos has tomado como tu pueblo, tú nos has santificado, nos has llamado, nos estás preparando para gloria eterna. Tú nos has tomado, indignos como éramos, pecadores y rebeldes, enemigos,
Y ahora en Cristo nos has sentado a tu mesa. ¿Cómo no darte gloria y honra y alabarte? Tuyo es toda la gloria. Y eso queremos vivir. Para eso es nuestra vida, si nosotros podemos ofrecernos como sacrificio vivo y darte a ti toda gloria y toda honra. Úsanos, Señor. Glorifícate en tu pueblo. Glorifica tu nombre por medio de tu palabra. Y da gloria a tu nombre. Y que tu nombre sea proclamado en todas las naciones. Y es nuestra esperanza que un día estaremos para siempre contigo, disfrutando de cerca de esa magnífica gloria, la cual tú manifiestas por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Toda gloria es tuya. Gracias por habernos llamado. Gracias por tu obra en Cristo. Gracias por tu Hijo, por el sacrificio que has hecho en Cristo Jesús. Gracias por tu iglesia, la cual tú estás formando para tu gloria. Gracias por dar el mejor resultado posible, el cual solo puede resultar en la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Amén.